Adriana Arriola Jesús, jefa de la División de Extensión Universitaria. Muchísimas gracias, Armando. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto que hoy desde la División de Extensión Universitaria tengamos la oportunidad de abordar este tema que como mujer universitaria considero fundamental en el desarrollo de nuestra vida personal y profesional. En la FESI y en la UNAM siempre nos hemos preocupado de abrir espacios que nos permitan conmemorar con trabajo fechas tan importantes y significativas como el Día Internacional de la Mujer. Así que agradezco profundamente el apoyo de la maestra Rosalena Alcántara González, que en esta plática, en definitiva, que contribuye a la construcción de un mejor entendimiento del tema relacionado con la resignificación de nosotras las mujeres y de lo fundamental que resulta en estos tiempos de búsqueda de un presente y un futuro igualitario que se convierta en un beneficio social. Sean bienvenidos y bienvenidas. Maestra Alcántara, bienvenida. Muchísimas gracias por este webinar y dejo la sesión en sus manos. Muchas gracias, contadora. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí. La fecha que conmemoramos el día de hoy es muy significativa porque la mitad de la población mexicana son mujeres, la mitad de la población mundial son mujeres, y esto implica que la mitad de la población tiene mucho que hacer y mucho que decir a nivel nacional e internacional. Es por eso que el tema de hoy, que es resignificar lo social desde lo privado siendo mujer, constituye una forma de tomar conciencia y sensibilizar a toda la población acerca de lo que significa el ser mujer y el papel que jugamos cotidianamente en nuestra sociedad. Voy a iniciar hablando de esta conmemoración del día de hoy, del 8 de marzo. El 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en la industria textil, que eran llamadas garment workers en inglés, en Nueva York, organizaron una huelga. Ellas peleaban para que hubiera salarios más justos y condiciones laborales más humanas. Sin embargo, al momento de alzar la voz, los agentes de la policía las detienen. Este es un ejemplo de cómo la lucha de las mujeres por tener un papel igualitario en la sociedad, el reconocimiento de sus derechos y de sus necesidades, así como el reconocimiento de ser ciudadanas exactamente igual que los varones, fue una lucha desde un principio y no ha dejado de serlo. Vamos a ver que además, 51 años después, el 8 de marzo de 1908, 15,000 mujeres vuelven a tomar las calles en Nueva York para exigir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, derecho al voto y prohibir el trabajo infantil. El eslogan que utilizaron fue pan y rosas, ya que el pan representaba la seguridad económica, alimentaria, por supuesto, y las rosas una mejor calidad de vida. No se trataba de un asunto femenino, las rosas era hablar de calidad de vida. Bien. Y luego, el 25 de marzo de 1911, más de 100 trabajadoras textiles, mujeres inmigrantes en su mayoría de Europa y del este de Italia, perdieron la vida en un incendio en la fábrica de Triangle Shirtwaist en Nueva York. Un total de 123 mujeres trabajadoras y 23 hombres murieron. El número de heridos fue de 70 y la víctima más grande tenía 43 años y la más joven 14 años. Esto impulsó a las mujeres a continuar la lucha, que sigue sucediendo hasta el día de hoy. Por eso no felicitamos por el Día de la Mujer, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. La ONU, en su parte de ONU Mujeres, anuncia el tema para el Día Internacional de la Mujer de este año, de 2021, que será Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. Y pues otra vez tenemos aquí como el papel de las mujeres en
las luchas sociales y ahora en esta pandemia toma una relevancia particular. La mayoría de los países que han contenido los efectos de la pandemia de la COVID y reaccionan con más éxito ante sus impactos sanitarios y socioeconómicos más amplios están dirigidos por mujeres. Por ejemplo, las jefas de gobierno de Dinamarca, Etiopía, Finlandia, Alemania, Islandia, Nueva Zelanda y Eslovaquia han recibido un gran reconocimiento por la rapidez, la decisión y la eficacia de su respuesta nacional ante la COVID, así como por la manera amable de comunicar datos de salud pública basada en hechos. Esta parte es muy importante. Creo que no es un secreto para nadie la forma tan inhumana, tan fría e incluso cínica con que algunos mandatarios varones como Donald Trump han manejado o se manejaron durante el principio de la pandemia y hasta la fecha, en comparación con esta sensibilidad social que las mujeres mandatarias han tenido, sobre todo para conseguir sensibilizar y concientizar a las poblaciones de las naciones que dirigen. Bien, voy a pasar al tema de violencia social. En todo el mundo, las mujeres se enfrentan por la pandemia a un aumento de la violencia doméstica porque quedaron confinadas con sus agresores, con los generadores de violencia. También se han incrementado para ellas durante la pandemia tareas de cuidados no remunerados. No solo estamos hablando de los cuidados de los hijos, sino también de cuidados de ancianos y cuidados de enfermos, aun cuando ellas mismas hayan resultado contagiadas. También se han enfrentado al desempleo. A la hora de hacer reducciones de plantillas de trabajadores, las empresas han optado por despedir primero a mujeres. En algunas empresas, en México en particular, no solo es si han optado por despedir o no a las mujeres, las mayores reducciones de salario han sido para las mujeres, considerando que el varón es el que sigue siendo el sostén de la casa. Y ahorita voy a hacer un comentario al respecto, porque no siempre es así. Y finalmente, por este mismo motivo, las mujeres son las que han tenido mayor impacto en el nivel de pobreza que enfrentan, dada la pandemia que enfrentamos. Pese a que las mujeres constituyen la mayoría de personal de primera línea, existe una representación desproporcionada e inadecuada de mujeres en los espacios de la política nacional y mundial relacionados con la COVID. Es decir, se han tomado medidas de salud y de seguridad social para toda la población mundial. Sin embargo, las más sacrificadas en términos económicos y en términos laborales siguen siendo las mujeres en todos los países del mundo. Bien. Ahora voy a ir a la parte en donde vamos a revisar las fortalezas que tienen las mujeres y que ponen a disposición del servicio público social desde su quehacer particular, desde su quehacer profesional e incluso desde su quehacer privado. Quiero empezar con el ejemplo de 10 mujeres científicas mexicanas que seguramente ustedes han visto ya en las redes sociales. Y la presentación que vemos en esta imagen que estamos teniendo, vamos a conocerlas un poquito, saber un poquitito de ellas, así en el orden en que se presentan sus fotografías, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. La primera de ellas es Victoria Chagoya, que es una bioquímica. Silvia Torres Peinbert es la que sigue, es una astrónoma. Mayra de la Torre, que es bioquímica. María Esther Orozco, que es QVP. Ana Sofía Varela, que es química, muy joven además. Luz María Alonso, que se dedica a la robótica. Isaura Mesa, bióloga. Ana María López Colomé, bioquímica. Alejandra Bravo, biomédica, y Edna Leticia González, bióloga.
Estas 10 mujeres científicas mexicanas tienen sí un reconocimiento pues muy básico en el país, sin embargo a nivel internacional están reconocidas como aportadoras de gran conocimiento científico, tienen múltiples publicaciones en revistas científicas internacionales y en México pues realmente prácticamente no las conocemos. Voy con la siguiente, que es la divulgación. Aquí empezamos ya a entrarnos en este tema de cómo desde lo privado y desde su quehacer profesional las mujeres pueden tener un gran impacto en la transformación social. Julieta Fierro, que es una astrónoma mexicana, es una de las mujeres que más ha trabajado y más ha hecho aportes para la divulgación científica, sobre todo centrándose en hacerlo con los niños. Ella, además de sus publicaciones y trabajos publicados en revistas científicas nacionales e internacionales, pues ha hecho una gran labor, incluso con programas en televisión abierta dirigidos a la infancia, en donde les presenta a los niños la ciencia como algo divertido, algo interesante, algo que nos puede fascinar y que nos puede llevar de la mano a conocer mundos verdaderamente insospechados. Julieta Fierro es un ejemplo de una mujer mexicana que ha trabajado de forma muy ardua para la divulgación de la ciencia y que además lo ha hecho trabajando doble, sí en su quehacer científico, pero además en su quehacer privado, criando una familia. Y ella nos dice, las pandemias nos hacen revalorar lo que estamos a punto de perder, que es, pues, creo yo, además de la vida, por supuesto, que es lo primordial, la salud, también las redes sociales. No nos referimos a las redes sociales virtuales, sino a las reales, a las humanas. Y además, los espacios de aprendizaje públicos que son tan importantes en nuestra sociedad y que al mismo tiempo funcionan como espacios de socialización, particularmente para los niños, que es una población en la que ella siempre se ha interesado. Ahora sí, voy a la que sigue. Tenemos a estas dirigentes combativas, que también son rostros ya conocidos por el público en México y que pues tienen su papel muy particular, sí como dirigentes políticas en instituciones de atención pública, pero además nuevamente desde lo privado. Voy con la primera de ellas, que es Ana Lucía de la Garza. En la siguiente diapositiva, por favor. Ella es directora de investigación operativa epidemiológica de la Secretaría de Salud. Tiene un posgrado en epidemiología en la UNAM. Es maestra en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública y su tesis de doctorado es sumamente interesante. El título, Contribución de la minería de contenidos web de medios sociales a la inteligencia epidemiológica de chikungunya y Zika. En el caso de esta mujer, bueno, pues aparte de las contribuciones de investigación científica que ella aporta cotidianamente con sus trabajos de investigación, pues tenemos esta dirección epidemiológica que hace actualmente frente al COVID-19. En el siguiente lugar tenemos a Lucía Rodríguez Bores. Ella es secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, médica cirujana por la UNAM. Tiene una especialidad en psiquiatría en el Instituto Nacional de Ramón de la Fuente Muñiz y es la dedicada a generar material de difusión que contiene estrategias para lidiar con el estrés y fomentar la sana convivencia y la solución de conflictos. Ella completamente perfilada a la prevención de la violencia doméstica generada por el confinamiento durante la pandemia y a manejar mejor los niveles de estrés tanto en adultos como en niños. Bien. La siguiente mujer es Oliva López Arellano, que es secretaria de Salud de la Ciudad de México, con más de 85 publicaciones académicas en las que analiza temas como calidad de vida, que en este momento es tan importante,
políticas de salud y determinantes sociales en los sistemas de salud pública. Un impacto verdaderamente importante en este momento de la pandemia. Ella dirige las acciones contra la COVID-19 en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Tenemos en siguiente lugar a Alteze de la Torre, directora general del Centro Nacional para la Prevención y el Control de VIH-Sida, lo que conocemos como CENSIDA. Es especialista en infectología y medicina interna por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Tiene una maestría en salud pública en países en vías de desarrollo por la London School of Hygiene and Tropical Medicine del Reino Unido. Es consultora especialista durante emergencias epidemiológicas y desastres como la que enfrentamos el día de hoy y coordina equipos durante brotes infecciosos. Es además docente en las materias de enfermedades infecciosas, epidemiología y estadística. Bien, finalmente tenemos a Guadalupe Espitia Hernández, médica cirujana por la Universidad Autónoma de Hidalgo, especialista en neumología y medicina interna por la UNAM, tiene una maestría en administración en la UNAM y actualmente labora en el ISSSTE, y por su especialidad en neumología forma parte del equipo mexicano luchando contra el COVID-19. Bien. Estos son los rostros conocidos, tanto las 10 científicas mexicanas como estas 5 mujeres dirigentes que están literalmente luchando la batalla frontal en los espacios públicos de instituciones públicas contra el COVID-19. Ahora, ellas son parte de estas mujeres trabajadoras que siempre han existido en la humanidad, que se han visibilizado, sí, en las últimas décadas, tal vez en el último siglo, y que sobre todo han estado ahí siempre en primera línea, a veces incluso como carne de cañón. Durante la Primera Guerra Mundial, con una incorporación bastante importante a los campos de trabajo, porque los hombres estaban en los frentes de guerra, pero también acompañándoles en los frentes de guerra. Pensemos ya durante la Revolución Mexicana, pues tenemos a las famosas Adelitas que iban con la bola luchando por la libertad de México. Y tenemos también a estas trabajadoras que siempre han estado ahí durante la Segunda Guerra Mundial y el día de hoy que pues están presentes en todos los ámbitos sociales, económicos, laborales y políticos, no con la representación igualitaria que se espera alcanzar, que se tenía como meta haber alcanzado en 2025 y que de verdad estamos muy, muy lejos de lograrlo, pero empujando fuerte y siguiendo en la lucha por conseguir estar en esos espacios públicos y en esos espacios de reconocimiento social. Las tenemos ahí presentes desde el maternaje. Recordemos que el inicio de todo ser humano, en nuestra siguiente diapositiva, pues está presente una madre, debería estar presente también un padre, no siempre lo está, pero estas actividades de maternaje que son indispensables para la conformación correcta de cualquier ser humano y para la formación de valores, para tener como una estructura, para adquirir hábitos, para la escolarización y socialización de los niños, pues las mujeres siguen haciéndolo. Este espacio privado que luego trasciende a lo social es vital en la formación de todos los seres humanos. Y las mujeres siguen haciéndolo aunque estén también presentes en los campos laborales. De hecho, aunque trabajen de forma igual que los varones, el día de hoy sigue siendo mayoritariamente la carga del maternaje sobre las mujeres que la crianza de los hijos por parte de los varones. Podemos ir a la siguiente. Las mujeres se siguen perfilando como luchadoras sociales, como históricamente ha sucedido. Estas luchadoras sociales que no solo velan por sus propios derechos, veíamos
en las primeras diapositivas, en donde hablábamos acerca de esta lucha del 8 de marzo, en que ellas también defendían los derechos infantiles, tratando de impedir que los niños fueran explotados laboralmente. Entonces, vemos cómo las mujeres, como luchadoras sociales, no solo defienden sus derechos, sino también los derechos de otras personas en vulnerabilidad, que es algo que realza la lucha de estas personas, porque no es solo yo, sino también el otro el que me importa. En donde en estas luchas sociales, si vamos con la siguiente, pues encontramos que desde muy jóvenes las mujeres están ahí presentes. Estas imágenes que tenemos en pantalla son del movimiento estudiantil de 1968 en México, y vemos cómo ellas no estaban ajenas a los riesgos físicos por estar en la lucha. Iban codo a codo con los varones y además luchaban también por sus propios derechos. Otra vez, como una representación social de la mitad de la población en el país y en el mundo. Voy con la siguiente imagen. En el día de hoy, en la actualidad, las mujeres siguen siendo participativas de todos los movimientos sociales. Y aquí tenemos en estas luchas sociales a madres, a hijas, incluso a niñas que tienen conciencia y que buscan sensibilizar a la población en general acerca de sus propios derechos y de los derechos de los demás, porque pensemos que el movimiento de 1968 era por los derechos de los estudiantes, no solo derechos de las mujeres, y siempre han estado ahí involucradas. Y estas luchadoras sociales, pues también son transmisoras de valores. En la siguiente diapositiva volvemos a ver una imagen del movimiento estudiantil de 1968, en donde vemos a una madre abrazada al cadáver de su hijo. Y esta madre, pues, fue transmisora de valores, de la importancia de la lucha por los derechos de las personas. Estas madres que perdieron a sus hijos y que siguen perdiéndolos actualmente, sobre todo a sus hijas, siguen siendo estas portadoras de cuáles son los valores que vale la pena defender el día de hoy. Libertad, igualdad, derecho a la educación, derecho al respeto humano, también el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de culto. Es decir, las madres también son transmisoras de valores, y desde ahí, desde ese ámbito completamente privado, tienen un impacto en la transformación social, en el desarrollo social, en la evolución de la civilización. Bien, en la siguiente diapositiva podemos encontrar un ejemplo de cómo estas mujeres desde los ámbitos privados van alcanzando el impacto en los ámbitos sociales. Aquí tenemos a Malala, que todas ya sabemos quién es. Esta frase que se populariza me gusta mucho: un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar al mundo. La educación es la única solución. Y efectivamente, desde la educación, nosotros podemos transformar el mundo. Y si consideramos que mayoritariamente quienes forman a niñas y niños en este país son mujeres, pues tenemos un impacto social mucho mayor. Si damos un clic más, vamos a encontrar otra frase que ella comparte con nosotros, que dice: la educación es un poder para las mujeres. Y eso es por lo que los terroristas le tienen miedo a la educación. Ellos no quieren que una mujer se eduque, porque entonces esa mujer será más poderosa. Y quiero comentar, por ejemplo, que sexenio tras sexenio, en las últimas décadas,
y desde hace muchísimo tiempo nosotros vemos cómo algunos políticos intentan incidir de forma negativa en la UNAM desde estas cuestiones de posible privatización, de atentados contra la autonomía de la UNAM, y es precisamente porque un pueblo que piensa es un pueblo peligroso, un pueblo educado es un pueblo que no va a poder ser controlado y manipulado. Y si nosotros trasladamos esto básicamente a lo que implica ser mujer, pues las mujeres educadas no son tan convenientes para un sistema patriarcal que pretende tenerlas dominadas y calladitas, tranquilitas, ¿verdad? Por eso es tan importante que las mujeres en este país y en todos los países del mundo reciban educación, porque la educación abre conciencias. La escuela cambia por completo tu visión del mundo y es por eso que es tan importante que las mujeres reciban educación. En este país, nuevamente, en todas las familias mexicanas, sobre todo en las de menos recursos económicos, cuando hay muchos hijos, quienes tienen el privilegio de la educación son los varones normalmente. Y las mujeres siguen estando sometidas a un precepto que nos puede parecer anticuado, pero que en realidad sigue vigente en la sociedad mexicana. ¿Para qué quieres estudiar si te vas a casar? Y efectivamente, muchas mujeres crecen con esta visión al interior de las familias y unas pocas son las que descubren que la escuela es justamente lo que les permitirá ser libres y lo que les permitirá ejercer autonomía. La que sigue, por favor. Entonces, las mujeres estudiantes pues son vitales, son importantísimas. Todavía el día de hoy, de pronto escucho las historias de algunas de mis estudiantes, de algunas de las participantes de los diplomados, que nos cuentan que durante la licenciatura algunos maestros se atrevieron a decir, si no vas a venir a estudiar, mejor déjale tu lugar a otra persona, porque si lo que quieres es cuidar hijos y lavar trastes, mejor quédate en tu casa. Cuando una alumna que tiene hijos, cuando una alumna que tiene algún compromiso de cuidado en la familia, como decíamos, que son las principales cuidadoras, se excusa o pide una ampliación de una prórroga para entregar un trabajo o cualquier elemento de este tipo, entonces los maestros se indignan y les dicen que mejor se vayan a su casa a educar a sus hijos, cuando en realidad nosotros deberíamos de ser los primeros en promover la educación de las mujeres, sin importar si tienen hijos o están cuidando de padres o familiares enfermos, porque ya sabemos que es justamente eso, el papel que la sociedad les ha impuesto, y nosotros deberíamos de ser como más solidarios, ¿no? Nunca impedir que una mujer que no tuvo con quién dejar a los hijos al cuidado de alguien más y que acude con los hijos a la escuela, jamás, nunca deberíamos ni de exhibirla, ni de impedirle el acceso al aula y estar ahí presente, incluso con los hijos. Sé que no es la situación ideal, pero deberíamos de ser como más solidarios, más empáticos y en el caso de las maestras mujeres, más sororas con estas jóvenes. Y por el otro lado, también tenemos ahora en las situaciones de educación en línea a las que nos hemos tenido que acomodar, pues lo vemos continuamente en la participación de las mujeres en nuestros diplomados, por ejemplo, cómo están ahí los niños a un lado de ellas y jugando y gritando y asomándose en la cámara cuando ellas encienden su cámara y participan, porque no hay nadie más que se vaya a hacer cargo de los niños, aun cuando ya esté presente la pareja o algún otro miembro de la familia. Si los hijos son de ellas, se asume que ellas tienen la obligación de cuidar a los hijos y nadie les presta ni apoyo
ni los hombres asumen su paternaje y se hacen cargo en ese periodo de tiempo de los hijos. No es así. Son ellas las que tienen que asumir por completo el cuidado de los hijos, aun cuando estén estudiando. Esto ha sido particularmente visibilizado durante la pandemia, justamente porque al no acudir a aulas, pareciera que ya no tienen el pretexto de por qué dejar a los hijos, y entonces esto, ¿no? Tienen que cuidarlos aunque estén en casa. No habrá nadie que se ofrezca a apoyarlas mientras ellas están en sus clases. Bien, vamos con la siguiente. Pues las mujeres también son proveedoras, ¿verdad? Y desde ese ámbito particular tienen un gran impacto social, porque ellas aportan una gran cantidad del Producto Interno Bruto del país y además reciben una menor remuneración en sus trabajos. Ahora, pensemos en esta parte que ya decía yo antes, lo voy a tocar más adelante. Voy a compartir con ustedes una experiencia relativamente reciente. Obviamente por la pandemia, al quedarse algunas personas sin trabajo, ver reducidos sus ingresos de una forma significativa, pues es más difícil que las personas cumplan con todas sus obligaciones económicas como lo hacían antes. Entonces, en el lugar donde vivo, en donde está la casa de todos ustedes, la vigilancia contratada para la unidad habitacional pues no está recibiendo el pago de todos los inquilinos. Esto implica que también ellos han tenido que hacer un sacrificio de los pagos para sus trabajadoras, para los vigilantes. Y una de las vigilantes que se encontraba trabajando aquí en esta unidad dejó de venir, dejamos de verle, y a las pocas semanas nos la encontramos en la calle y le preguntamos cuál era el motivo por el cual ya no la veíamos como vigilante, y entonces nos decía que ella dejó de venir porque dejaron de pagarle. ¿Qué significa esto? Que a sus compañeros varones les pagaban y a ella no, por ser mujer, porque al fin ella tenía marido. Y entonces nos decía ella, pero yo no tengo marido, yo cuido solo a mis hijos. Y yo me acuerdo que cuando ella nos dijo que no le pagaban, lo primero que yo pensé es, no puedes dejar de pagarle a una mujer porque ellas mantienen a los hijos. Y yo pensé en esto en automático, pues por mi experiencia trabajando con mujeres en proceso de divorcio o con víctimas de violencia intrafamiliar, en donde efectivamente parte de la violencia ejercida es la violencia económica, y las mujeres tienen que mantener ellas solas a los hijos, casadas o divorciadas, viudas o con marido vivo. Ellas son las que verdaderamente proveen todas las necesidades de los hijos. Los esposos pueden divorciarse y dejan de dar la pensión alimenticia, la dan cuando quieren, etcétera. Y ellas son las que de todas maneras tienen que resolver, darles de comer, comprarles ropa, mandarlos a la escuela, atención médica, compra de medicamentos y cualquier otra emergencia que se pueda presentar. Entonces tenemos que en México las mujeres siguen siendo pues una fuente de recursos indispensable para el país, pero además desde lo privado son probablemente si no en su mayoría, sí en un número muy significativo, muy cercano a la mitad, las proveedoras del núcleo familiar. Y cuando son personas, la que sigue por favor, cuando son personas que sí reciben algún recurso por parte de la pareja, pues son de todas maneras aquellas que juegan un papel muy importante en la administración del recurso, sea mucho o sea poquito. Y esta administración del recurso siempre se le va a reclamar a la mujer. Si está bien administrado, si los recursos se dirigen hacia las necesidades primordiales o no, es responsabilidad de la mujer, aunque no se le dé todo el recurso necesario para conseguirlo de una forma eficaz. Y aquí este ámbito de la administración de los recursos económicos en la familia trasciende hacia lo social, porque es finalmente lo que da
el mantenimiento de una economía en micro y en macro. Es una política de Walmart desde hace muchísimos años. Empezó con Aurrera, pero se generalizó a todo el grupo Cifra Walmart, que toda campaña publicitaria, disculpen, está dirigida principalmente hacia las mujeres, porque son las que deciden en qué se gasta el recurso económico familiar. Así es que las tenemos aquí también como desde un ámbito privado tienen un gran impacto en lo social. Y finalmente, pues recordar que las mujeres están actualmente en una situación de sobrecarga en el trabajo desde casa o educación desde casa, quienes están estudiando, quienes estudian y además trabajan y además llevan a cargo el cuidado de los hijos, la crianza de los hijos, la vigilancia de los hijos en sus clases en línea también, y el cuidado de los enfermos en casa y el cuidado del hogar, ¿no? Esta sobrecarga que la pandemia y el confinamiento ha llevado nuevamente sobre las mujeres, pues tiene un impacto en su salud física, en su salud emocional e incluso en su salud mental. Y es algo que estamos observando como un fenómeno que siempre ha existido y solo hoy vemos tremendamente exacerbado en cuanto a otra vez este desequilibrio, esta desigualdad que vivimos en cuanto a lo que a las mujeres les toca hacer. Bien, voy a finalizar esta plática con una frase de una mujer de la que seguramente todos han escuchado hablar, que es Rosa Luxemburgo. Ella luchaba por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Creo que es una de las frases más bellas que podemos encontrar en la historia de los aportes que las mujeres hacen a lo social desde el ámbito privado y cómo desde el ámbito privado han impactado para transformar la visión, la sensibilización y la concientización que todo el mundo tiene acerca del papel de la mujer en nuestra sociedad. Muchas gracias. Estoy atenta a cualquier comentario o pregunta que quieran hacer. Muchas gracias, maestra, por la excelente plática, la excelente conferencia que nos ha dado. Efectivamente, bueno, todavía increíblemente en la actualidad existen muchos estigmas acerca de la labor de la mujer, que no pueden estudiar o no pueden salir a trabajar, o estudian o trabajan, o tienen familia o son exitosos en su trabajo, pero afortunadamente creo que poco a poco vamos cambiando el chip de todas las personas. Así que esperemos que veamos un cambio lo pronto posible. En cuanto a preguntas, hasta el momento no nos han mandado, solamente muchas felicitaciones acerca de su conferencia. Cari nos dice, gracias por la conferencia, excelente. Fabiola, excelente conferencia sobre la mujer. Karen nos dice, me encantó la ponencia. Pamela nos comenta, muchas gracias, maestra, por la excelente plática. Y le diré un comentario que nos llegó, a ver si nos puede bueno, aclarar o ahondar más en el tema. Dice, ser cuidadora es muy cansado y no se valora como trabajo. Cuando yo empecé a trabajar en el ámbito de la salud, estamos hablando de 1998, ya desde el siglo pasado, esta es una constante que he observado todo el tiempo. A lo mejor de 1000 mujeres que cuidan a enfermos o ancianos, a lo mejor encontramos un par de varones haciéndolo.
Algo que además ocurre ahora que estoy completamente involucrada en el tema de cuidados paliativos, es que podemos ver a pacientes gravemente enfermos que son cuidados por mujeres, que además se les deja la carga solo a ellas, es decir, a una sola persona. Es muy difícil que una familia completa se integre y se vayan intercambiando como los días de cuidado. Casi siempre es un cuidador único y en la inmensa mayoría son mujeres. Tenemos familias en donde fallece una cuidadora primaria, fallece otra cuidadora primaria, fallece otra cuidadora primaria y el paciente sigue, ¿no? El paciente puede estar ya en una fase de deterioro muy avanzada hacia el final de la vida, pero el desgaste que tiene la cuidadora primaria es tan devastador que termina falleciendo primero la cuidadora primaria. Es cierto, es una de las labores más cansadas, desgastantes, complicadas y a veces solitarias que puede haber. Y efectivamente no se remunera, ¿no? Si nosotros queremos contratar a un cuidador profesional, es muy costoso, es muy, muy costoso, porque además estamos hablando de que para que yo tuviera cuidados de 24 horas de un paciente, tendría que tener contratados 3 cuidadores para turnos de 8 horas y difícilmente una familia mexicana promedio puede costear una atención así. Así es que sí, es uno de los trabajos menos valorados y más cansados y devastadores que puede haber. Muchas gracias, maestra. También otro comentario de Areli. Enfermería para muchos tampoco es muy valorado. Siempre tienen sus comentarios de, y solo sirven para cambiar pañales o inyectar. Ok. Sí, cuando enfermería cambia un pañal y lo menospreciamos, hay que decirle a la persona, bueno, pues entonces cambia tú el pañal si es tan simple, ¿no? Y no, enfermería, bueno, nosotros sabemos que un hospital no puede funcionar si no hay enfermeras. El médico, la médico pasan 5 minutos, van al paciente, se retiran y las que tienen la carga de trabajo tremenda son enfermeras. En la última década yo he visto aumentar el número de enfermeros varones que ingresan a la carrera. Sin embargo, pues sigue siendo apabullante el número de enfermeras mujeres que hay por encima del número de enfermeros varones que acceden a este tipo de profesión que es tan noble, tan menospreciada, tan complicada y tan digna de admiración. Muchas gracias, maestra. Tenemos varios comentarios, ahorita en un segundo lo seguiremos leyendo. Tengo yo una pregunta en lo personal que me gustaría saber su opinión. Es, ¿qué podemos hacer los hombres que nos percatamos de estas desigualdades y dónde considera usted que nosotros pudiéramos empezar a actuar o a cambiar como este chip que tenemos? Armando acaba de hacer la pregunta del siglo. Es mucho lo que los varones pueden hacer, pero es poquito lo que están dispuestos a hacer. ¿Por qué? Porque para poder emparejar la situación entre hombres y mujeres socialmente, los hombres van a tener que renunciar a muchos privilegios. El ser atendidos, a lo mejor esta parte de tener más reconocimiento social que la mujer. Seguimos viendo en los títulos universitarios médico cirujano, Adriana Gómez, ¿no? Pero no es médico cirujano, es médica cirujana. Y aunque parezca que no es importante, sí es bien valioso que digamos, el género esté reconocido en el papel y en nuestro lenguaje cotidiano. ¿Qué tienen que hacer los hombres, aparte de esta renuncia a los privilegios? Pues como ir contagiando a sus iguales, a las personas en su entorno en cuanto a esta necesidad de igualdad. 1, no recibo packs en mi celular.
¿no? 2, además le digo a mis amigos que está mal circular packs, ¿no? Y además, no me ando ligando a 2 o 3 chavitas al mismo tiempo. Y además, no, o sea, como estas cosas que son el privilegio de los hombres y que no están dispuestos a renunciar. A veces los hombres dicen a las mujeres, por ejemplo, cuando las mujeres se molestan por la sobrecarga que tienen, les dicen, pues dime qué hago. Pues es que no es una gran ciencia saber qué se tiene que hacer. Si veo platos sucios, los lavo. Si me quité los calcetines, voy y los pongo en el bote para la lavadora en vez de dejarlos tirados ahí en el piso. Si estoy asomándome al refrigerador y veo que ya no hay tortillas, pues voy y compro tortillas. Es decir, esa sobrecarga mental que también tiene que tener la mujer para resolver todas esas necesidades cotidianas son parte de ese abuso que hay hacia su papel al interior de la casa. Y cuando iniciamos aquí, en lo privado, lo podemos trascender a lo social con cierta facilidad, ¿no? El jefe que dice, bueno, mira, le vamos a pagar a Juanita 500 pesos y a ti 550, y el hombre lo asume como, sí, está bien, porque yo soy hombre, tengo que ganar más, cuando podríamos decir, no, a ver, espérame, si Juanita y yo hacemos exactamente lo mismo, pues dale 525 a Juanita y 525 a mí. Renunciar a esos privilegios es el gran reto que tienen los varones. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Si yo como varón me planteo, es que cuando yo tengo un privilegio, una mujer sufre una injusticia y me pongo en una situación de empatía con esa otra mujer que está viviendo una injusticia en ese momento, es más fácil entender por qué los privilegios están mal. Porque cuando yo la disfruto, la otra lo sufre, ¿no? Ese puede ser un primer paso para generar como varón un cambio que nos lleve hacia un sistema de justicia social. Porque esto es un tema de justicia social, en donde las mujeres de veras no valen menos, ¿no? En donde los varones, los hermanos varones digan, bueno, yo voy a llegar a las 11 de la noche, mi hermana tiene derecho a llegar a las 11 de la noche, ¿no? Donde el hermano varón vea llegar a su hermana a la universidad y le diga, siéntate, manita, yo te sirvo, ¿no? Esas cosas que no estamos educando en casa y que los hombres sí pueden hacer mucho y que los papás podrían hacer para generar el ejemplo y que sus hijos lo puedan reproducir, ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿por qué una mujer que se casa asume que tiene que lavar la ropa de su esposo y tener la casa limpia y cocinar y servirle la cena al marido cuando llega de trabajar? ¿Por qué lo asume? Pues porque es lo que vio en su casa todos los días. Entonces, si tú en tu casa, como papá, todos los días le enseñas a tus hijos que mamá también llega cansada, que mamá también ya terminó muy tarde de trabajar y entonces pues vamos a servirle la cena y vamos a apapacharla y no tenemos que esperar a que ella nos diga lava los platos y yo si veo el fregadero con platos pues voy y los lavo. Si yo lo hago cotidianamente y mis hijos ven que yo lo hago, van a aprender que es un sistema igualitario, van a entender que no tienes que esperar a que nadie te diga para entonces tú hacer las cosas. Muy, muy clara y contundente las recomendaciones, y efectivamente la base de esto empieza por la empatía. Entonces, Así. muchas gracias maestra por la respuesta. Sigo leyendo más comentarios y más preguntas. Sí. ¿Por qué la mujer ha sido subvalorada socialmente? Esto tiene que ver todo con sistemas sociales sustentados en algunas creencias religiosas. Ajá.
sobre todo en Occidente, aunque en Oriente, bueno, también tienen lo suyo. Cuando el papel de la mujer se relega y se le convierte en servidora del hombre y se sustenta además en una ideología religiosa, es cuando más poder adquiere esta ideología de dominación sobre las mujeres. Y luego, pues en la reproducción de ciertos comportamientos bárbaros, diría yo, bárbaros en términos de brutales, ¿no? En donde por tener una desventaja física y no poderse defender por talla, por musculatura y hasta por costumbres, se somete a las mujeres. Pensemos que las mujeres no han sido el único grupo sometido históricamente. Los negros, los indígenas en todas partes del mundo, la gente pobre en términos generales. Sin embargo, el que nosotros podamos ver que en cualquier nivel socioeconómico y en cualquier sociedad la mujer siga teniendo hasta el día de hoy un papel secundario y de sometimiento, tiene que ver sobre todo con ideas religiosas, desafortunadamente. Sí, claro. Continúo. Dice, ¿alguna referencia para aportar a esta resignificación de la mujer, sea profesional y o que pueda estar cercano a cualquier rol de la mujer? A ver otra vez, porque una referencia como bibliográfica o como... Yo he de creer que sí, así dice tal cual la pregunta, ¿alguna referencia para aportar a esta resignificación de la mujer, ya sea profesional y o que pueda estar cercano a cualquier rol de la mujer? Ok, a ver, creo que puedo empezar desde una cosa que yo digo de forma cotidiana a todos mis alumnos en diplomados, en las maestrías. Yo siempre digo que no soy feminista, pero no porque no crea en la lucha por los derechos de las mujeres. Yo creo que ser feminista requiere una formación filosófica, antropológica, sociológica, política, hasta económica, o sea, de conocimiento, ¿no? Entonces, referencias, podría yo pensar en 100,000, ¿no? Puedo pensar en Simone de Beauvoir, por ejemplo, cuando escribe El segundo sexo. Puedo pensar a lo mejor en cuestiones antropológicas como las investigaciones de Mead en cuanto al papel del hombre y de la mujer en las tribus africanas, estas publicaciones que hizo en los 60 del siglo pasado. Creo yo que hay muchísima literatura a la que podemos acudir para formarnos, ¿no? Así como referencias podría haber miles. Y creo que tiene que ser bien diversa, ¿ok? También hay que tener claro que hay literatura light, como que no tiene tanto soporte científico ni como tan sesudo, ¿no? Que se convierte en, le vamos a llamar literatura chicle, ¿no? O sea, entretiene al cerebro, pero no lo nutre, ¿ok? Como puede ser, por ejemplo, yo les digo a mis alumnos cuando van a entregar trabajos, no Ernesto Lamoglia, no Gaby Vargas, no Jordi Rosado, porque no son referentes como tan académicos, ¿no? Si los van a usar para hacer una crítica constructiva, un análisis y de construcción del conocimiento, sí es válido. Ajá. Y también tendría que irme al otro lado. Tenemos que hacer, de todo lo que leamos, tenemos que hacer una lectura crítica, porque no hay un autor perfecto que tenga absolutamente la verdad en sus manos. Eso no existe. La ciencia no es eso. La ciencia nos llena de dudas, de preguntas, no de certezas. La ciencia es así, si no, no avanzaríamos, ¿no? Ah, ya encontré esto que considero absolutamente cierto y ya ahí me quedo.
pues entonces no habría desarrollo de la ciencia. Para tener un desarrollo, un pensamiento científico, tendría yo que empezar por cuestionar absolutamente todo lo que leo. Entonces, lean de todo. Decía una maestra mía de la secundaria, todo sirve, hasta para aprender lo que no debemos de hacer, ¿no? Entonces, más que qué voy a leer, es cómo lo voy a leer. Y mi pensamiento crítico, que es como propio del universitario, me refiero de la UNAM en particular, debe estar presente en toda lectura que yo haga de la cosa que yo lea. Criticar de forma constructiva, poner en duda lo que yo estoy leyendo ahí y replanteármelo y no solo cuestionar, sino además proponer pensamientos y vías alternas que sean cada vez más funcionales. Ay, perdón, no prendía mi micrófono. Sí. Muchas gracias, maestra. Le leo otro comentario. Uh-huh. Muchos hombres en la actualidad están haciendo ya cambios en sus comportamientos de participación, pero ¿qué hacer o cómo ayudar al cambio cuando son ridiculizados por los mismos hombres? Pues yo pienso que ahí tiene que ver más con un asunto de fortaleza interna del hombre que está generando el cambio para ignorar a los que se burlan, ¿no? Y pero no solo, es que no solo de los hombres, o sea, también las mujeres que tienden a generar cambios y a cuestionar el establishment, también las mujeres son ridiculizadas y son aisladas y aún así siguen, ¿no? Entonces, como que tanto hombres como mujeres necesitamos reforzar nuestra seguridad y nuestra convicción de por qué hacemos ciertos cambios. Los hombres que son ridiculizados, que no es nuevo, estoy pensando, por ejemplo, en los 90s del siglo pasado, cuando todavía vivía Paco Stanley, y que era una situación continua de ridiculización de los varones con los términos de mandilón y, bueno, ¿para qué sigo diciendo las linduras? Por un hombre que era cooperativo. Eso no ha cambiado y parece como que tendría que ser la constante social y aceptada, ¿no? E incluso aplaudida. O sea, si un chico insulta a otro chico llamándolo mandilón o el término que vaya a utilizar para burlarse de él por ser igualitario, entonces tendríamos que empezar por decir, ¿quién está criando esto, ¿no? ¿Quién está reforzando estos cartabones en cuanto a lo que tendría que ser un varón? Porque sí, la familia lo hace. Sin embargo, los pares, o sea, personas de la misma edad que están cercanos al individuo que intenta un cambio, también ejercen una presión para que no se modifique. Básicamente porque hay miedo. Y el miedo es justamente a eso, al ridículo, a la burla, al cuestionamiento. Y enfrentar eso implica estar fortalecido a nivel primero, acá, intelectual. Si yo estoy convencido de lo que estoy haciendo, no importa cuánto se burlen de mí, lo voy a seguir haciendo. Y luego el otro fortalecimiento que tiene que ver con lo emocional, ¿no? Y que tiene que ver con autoestima y seguridad en sí mismo y capacidad de asertividad, que ya tiene que ver con habilidades sociales. Todo eso se tiene que conjuntar. Y es un reto. Implica trabajar conmigo mismo para crecer. Y así como los huesitos no crecieron sin calcio, pues yo como persona no voy a crecer si no me alimento correctamente. Y ese alimento tendrá que venir de diversas fuentes, ¿no? Mis relaciones con otras personas, mi aprendizaje en la escuela, mi lectura adicional de cosas interesantes y el trabajo emocional que hago hacia adentro, desde ir a psicoterapia, hacer talleres, escuchar conferencias. Muchas gracias, maestra. ¿Qué hacer
cuando en la convivencia laboral se crean estas diferencias sociales todo el tiempo, todos los días. Aquí, sobre todo, dependemos del líder, no del jefe, ¿eh? No es la misma cosa ser jefe que ser líder, y los líderes naturales están en todos los ámbitos, incluyendo el laboral. Entonces, aquí hay que acudir a los líderes y verificar quién es el líder. Si no encuentro el líder, tal vez el líder pueda ser yo, ¿no? Y ser un líder natural, de verdad no es como tan difícil. Cuando tú eres capaz de exponer de una forma correcta. Correcta es respetuosa, ¿no? Con un argumento lógico y con convicción. ¿Cuál es el motivo por el cual tú quieres gestar un cambio? Es relativamente sencillo conseguir seguidores. Y una vez que tú ya tienes 1, 2, 3, 5 seguidores, el cambio puede ser relativamente simple, ¿ok? Vamos a poner el ejemplo de la ley Olimpia, de la ley Ingrid, de todas estas leyes que han ido surgiendo con el paso del tiempo, en donde una persona fue la que inició el cambio. Una. Y para que se convierta en una ley e incida en toda una sociedad, parece que tuvo que haber como una revolución, y no es así. Con una persona que esté decidida y entienda cuál es la importancia de su trabajo, como pues voy a regresar al ejemplo de Malala, con una persona se puede transformar al mundo. Una persona convencida de por qué está haciendo las cosas. Maestra, y en este aspecto que lo estamos viendo a lo laboral, ¿se aplicaría lo mismo para el tema en el círculo social o en la misma familia? Yo creo que sí. Claro, en la familia pues se añade el componente afectivo. ¿Okay? Sin embargo, creo que es un proceso similar. En psicología, en la teoría sistémica, se dice que para transformar a toda una familia, todo un sistema familiar, es suficiente que uno vaya a terapia. Porque en la familia, como en el trabajo y como en toda la sociedad, funcionamos como engranes. Uh-huh. Si un solo engrane se mueve, todos los demás van a girar. Así funcionan las familias. Entonces, con un miembro de la familia que empieza a tener cambios, todos los demás se van a tener que mover. No porque se tengan que ajustar a esa persona, sino porque va a ser inevitable, porque todos están conectados. Perfecto, muchas gracias, maestra. Vamos con una otra pregunta que dice, ¿se puede demandar el pago de cuidados judicialmente o cómo comprobar que es un trabajo? Sí, sí, pero no como remuneración laboral necesariamente. Simplemente como el cubrir la necesidad de todos los miembros de la familia. Voy a poner como ejemplo la pensión alimenticia. Uh-huh. Todos tenemos derecho a los alimentos. Si hay una persona que tenga un ingreso económico como miembro de una familia y otro no tiene ingreso económico, esta que no lo tiene está en posibilidad de solicitar el apoyo económico de otros miembros de la familia que sí lo tienen. Y el principio jurídico es que todo el que está obligado a proporcionar los alimentos es susceptible de solicitarlos en caso de ser necesario. Entonces, sí se puede. Obviamente hay que conseguir a un abogado experto en materia familiar para conseguirlo, pero sí se puede solicitar. Y no siempre es necesario hacer una demanda, ¿ok? Porque a veces decimos, es que lo voy a demandar.
no necesariamente, se puede a través de DIF, que no es una instancia judicial que ejecute, sino una instancia más bien de carácter moral. Ajá. DIF lo puede hacer a través de mediación sin llegar a una demanda. Perfecto, maestra. Pues muchas gracias. Ya estamos llegando al final de la sesión de preguntas y respuestas. Hay muchísimos comentarios que muchas gracias por la plática, que estuvo muy interesante. La felicitan a usted, la labor que usted hace, y en lo personal también agradecerle esta plática. Nos deja mucha enseñanza, nos deja mucho como esa semillita que podemos empezar a cambiar, como usted bien lo dice, con una persona que se empieza a mover. El principal ente de cambio es el ejemplo. Entonces, con una persona que empiece a cambiar, se mueve todo el engrane, como bien lo mencionó usted. Así que muchas gracias por sus palabras, por la enseñanza. Y a nombre de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, a nombre de la División de Extensión Universitaria, le queremos dar las gracias por esta excelente plática, esta excelente conferencia, maestra. Y muchas gracias a todos los asistentes por su colaboración y su participación. Gracias, Armando. Que tengan muy buen día. Muchas gracias.